Martes 30 de mayo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El presidente de la Asamblea Nacional analizará caso por caso el pedido de amnistía e indulto para dirigentes sociales e indígenas. Además, varias reacciones se generan tras la propuesta del mandatario Lenín Moreno de conformar el Frente de Transparencia para la lucha contra la corrupción. Enseguida les detallamos estas y otras noticias. Vamos a revisar más titulares. La oferta de campaña del presidente Lenín Moreno y el plan Toda una Vida se fortalecerá en los primeros días de gobierno. La primera etapa va a ser un levantamiento de información para poder conocer la condición social y económica de las personas que en un estudio previo que hicimos durante la campaña solicitaron ser partícipes del plan Toda una Vida. La CONAIE formalizó ante la Asamblea Nacional el pedido de amnistía e indulto para dirigentes sociales e indígenas apresados. La amnistía para las 177 personas que están siendo procesados, perseguidos políticos en el Ecuador. Las autoridades de educación superior anunciarán los mecanismos para incrementar el acceso de estudiantes a las universidades del país. Y estamos ya desarrollando para la próxima semana una propuesta que primero presentaré evidentemente en el gabinete de aprobación del presidente para poder establecer algunas modificaciones y fundamentalmente ampliar las opciones para los chicos. El Consejo de Administración Legislativa solicitó un alcance del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales. Administrativamente parece que se ha pedido un alcance. No es decisión del CAL, pero administrativamente un alcance para que luego la Unidad de Técnica Legislativa sea la que emite el informe de procedibilidad. En lo internacional, en Brasil, la justicia autorizó interrogar al presidente Michel Temer, acusado de estar vinculado en actos de corrupción. Ahora la información en detalle. La dirigencia de la CONAIE y de otras organizaciones indígenas formalizaron ante la Asamblea Nacional el pedido de amnistía e indulto para dirigentes sociales e indígenas apresados en acontecimientos recientes de diversa índole. De su parte, el titular del Legislativo, José Serrano, explicó que se analizará caso por caso. El pedido se lo formalizó ante la Asamblea Nacional. La amnistía para las 177 personas que están siendo procesados, perseguidos políticos en el Ecuador. La solicitud propone que se aplique la amnistía para 177 dirigentes y el indulto para otros 20 líderes indígenas y sociales, sobre quienes ya pesa una sentencia. Ese proceso, ese documento será revisado caso por caso. Generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión. Criterio que no es compartido por quienes representan políticamente al sector indígena en la Asamblea. La Asamblea tiene que trabajar de igual manera, entonces por lo tanto no vemos dificultad en que podamos reunir las voluntades necesarias para dar la amnistía a los perseguidos políticos. Y también por quienes han sido ya procesados, tal es el caso de Karina Monteros del pueblo Saraguro. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros actuamos en colectivo, por eso decimos nosotros, siempre actuamos de esa manera, por eso se ha entregado también una lista unitaria donde están todos los casos de todas las provincias. En el Parlamento, el oficialismo considera que no todos deben estar en un mismo saco. Porque aquí, a nombre de protesta social, hubieron acciones violentas, acciones que tienen que implicar un análisis también de los actores que estuvieron implicados en ello, que cometieron actos en contra de otras personas y de los derechos de otros sectores de la sociedad. Para el bloque opositor de la Alianza Creo Suma, el conceder la amnistía e indulto a dirigentes indígenas será el punto de partida para materializar ese diálogo del cual ha convocado el presidente Lenín Moreno. Porque confiamos y creemos en que este es el momento de reunificar a la familia ecuatoriana. Luego de la asamblea, una pequeña marcha llegó al centro de Quito.
Un grupo de dirigentes se reunió con la secretaria de Gestión de la Política y ministra de Justicia, a quienes les pidieron que el jefe de Estado conceda el indulto a 20 procesados. Hemos quedado en hacer un análisis minucioso, caso por caso. Ustedes saben que para que exista la posibilidad de indulto es necesario, es un requisito que tengamos ya sentencia ejecutoriada. Javier Ceballos, Ecuador TV. Carlos Rabascal y Javier Zavala Egas esperan conocer las atribuciones que tendría el Frente de Transparencia propuesto por el jefe de Estado Lenín Moreno para la lucha contra la corrupción. No obstante, aseguran que esta acción debería contar con el respaldo de todos los ecuatorianos. Javier Zavala Egas fue uno de los 13 ciudadanos nombrados públicamente por el presidente de la República, Lenín Moreno, para conformar un frente de lucha contra la corrupción. Zavala Egas es jurista, docente universitario y ya tuvo experiencia en estos menesteres, pues fue integrante de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción entre 1997 y 1998. Hoy dice estar dispuesto a colaborar con la propuesta del presidente Moreno. Incluso le tiene un planteamiento para que el trabajo sea integrado y de total beneficio para el país. Yo creo que lo que el Ejecutivo debe propender es a integrar una mesa de transparencia junto con las autoridades de control para que se manifieste la voluntad política. Las declaraciones de Javier Zavala Egas las hizo en el espacio televisivo Pensamiento Crítico de Ecuador TV, que es conducido por Carlos Rabascal, otra de las personas mencionadas por el primer mandatario. Rabascal agradece la invitación pública, pero esperará la formal para emitir su respuesta, no sin antes reconocer la importancia de esta decisión política. Habría que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los ámbitos de acción y cuál es el rol que va a jugar este frente de lucha contra la corrupción. Sus pronunciamientos se suman y son coincidentes con los del rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, y de la historiadora Tatiana Hidrobo. Le va a hacer muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. Esto de aquí rebasa, digamos, la iniciativa solamente de un partido político o de un proyecto político. Creo que esto es una gran causa nacional. Sin embargo, no todos piensan igual, y mediante comunicado la autodenominada Comisión Anticorrupción cuestionó la idoneidad de algunos de los personajes convocados por el jefe de Estado, quien incluso nombró un miembro de esta organización, el constitucionalista Julio César Trujillo, quien aún no ha dado a conocer su posición personal. Alex Llanos, Ecuador TV. La oferta de campaña del presidente Lenín Moreno para implementar el plan Toda una Vida se fortalecerá en los primeros días de gobierno. Para ello se ejecutarán políticas que permitan la ejecución de este proyecto integral. El plan Toda una Vida propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, es una iniciativa que se encargará de brindar cuidado a las personas desde el momento de la concepción hasta el último día de su vida. Y para ello, mediante la firma del decreto número 11, el mandatario dispuso la creación de una secretaría con rango ministerial. Dicha cartera de Estado estará adscrita a la Presidencia de la República y estará a cargo de Irina Cabezas, ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional y ex embajadora del Ecuador en Honduras. La primera etapa va a ser un levantamiento de información para poder conocer la condición social y económica de las personas que en un estudio previo que lo hicimos durante la campaña solicitaron ser partícipes del plan Toda una Vida. Y en base a eso, pues nosotros empezaremos pues a cumplir con todo el proyecto que habíamos planteado, todo el plan Toda una Vida. El propósito de este programa integral es avanzar hacia una sociedad de bienestar para todos a través de la lucha contra la pobreza extrema, que contempla, entre otras cosas, la entrega de ayuda económica a grupos vulnerables, la construcción de vivienda, seguro social y la generación de empleo. El objetivo planteado es poder atender a más de 500.000 adultos mayores, quienes accederán a un sustento digno que incluye servicios sociales gratuitos. La concepción que está detrás es que hay un Estado que te cuide, un Estado que te impulse, un Estado que te proteja. Para la ejecución del plan se ha establecido el financiamiento correspondiente, analizando varias alternativas, como lo explica el asambleísta Pavel Muñoz. El Estado ecuatoriano se nutre de los ingresos que provienen de la venta del petróleo, los ingresos que provienen de sus ingresos fiscales, ¿no es cierto?, y los otros que están fundamentados en el dinamismo económico. De ahí que las tres fuentes de ingreso tengan que comulgar para generar los recursos que permitan ese financiamiento y otros financiamientos. El decreto establece además la conformación de un comité interinstitucional, con el objetivo de coordinar y articular las políticas y lineamientos necesarios que permitan la ejecución de las misiones Toda una Vida y las Manuelas, encargadas de apoyar a las personas con discapacidad. Pero también vamos a requerir del legislativo pues cierto cambio de normas que serán presentados en los próximos días al señor presidente de la Asamblea Nacional. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en las próximas semanas, las autoridades de educación superior anunciarán los mecanismos que aplicarán para incrementar el acceso de estudiantes a las universidades del país.
El examen nacional para la educación superior, ENE, se aplica desde el 2013 a quienes buscan un cupo para acceder a la universidad pública. En esta evaluación, los estudiantes deben demostrar sus aptitudes y alcanzar un puntaje mínimo para optar por la carrera de su preferencia. A decir de las autoridades que estuvieron al frente del ENES en el anterior gobierno, este mecanismo permitió que los cupos universitarios sean entregados en base a méritos y superar la época en la que quienes aspiraban a entrar a la universidad tenían que hacer largas filas en los exteriores de las instituciones. Una de las ofertas de campaña del actual presidente Lenín Moreno fue la de mejorar los mecanismos de ingreso a las universidades. Para esto, las autoridades relacionadas con esta área ya trabajan en este propósito. Y estamos ya desarrollando para la próxima semana una propuesta que primero presentaré evidentemente en el gabinete de aprobación del presidente para poder establecer algunas modificaciones y fundamentalmente ampliar las opciones para los chicos. Varios mecanismos, digamos, en relación a propedéutico, a nivelación postbachillerato, a discutir con las universidades el perfil de las carreras. Con una visión de trabajar en conjunto en los temas pedagógicos, en trabajar sobre aspectos que están vinculados con el rezago estudiantil, con el rezago pedagógico. Los cambios, a decir del secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, se aplicarán en la próxima convocatoria para los estudiantes del régimen Sierra. Estamos trabajando para tener una serie de elementos de manera absolutamente rápida. Otra de las políticas que permitirán a más jóvenes acceder a la educación superior será la creación de las universidades tecnológicas. Se trata de construir 40 instituciones técnicas y tecnológicas bastante bien, es decir, tenemos ya en día y medio un balance exacto de lo que podemos hacer. Estamos acelerando los procesos de planificación. En este aspecto también trabajará el Ministerio de Educación, al fortalecer la educación técnica que está a su cargo. Engranar de mejor manera la educación técnica y tecnológica en los sistemas duales de formación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el Pleno del Consejo de Educación Superior presentó su rendición de cuentas. Acciones como el incremento de profesores con PhD, el cierre de universidades e institutos superiores fueron destacadas por el presidente de este organismo, Enrique Santos, quien aseguró que el trabajo realizado permitió recuperar la calidad y la excelencia en la educación de tercer nivel. Una calidad en la docencia que no puede ser negada a través del reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador. Tenemos en este momento 75% de profesores de las universidades y escuelas politécnicas que tienen título de cuarto nivel que les habilita para la docencia. Es importante la incorporación de los profesores a tiempo completo. Prácticamente ya se ha llegado al 60% que define la ley, en este caso 58-92. Tenemos también un mejoramiento en la calidad de las instituciones. Y la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional sostuvo su primera sesión ordinaria en la que se plantearon los ejes políticos para el tratamiento de las distintas leyes. El Código de Comercio y la proforma presupuestaria constan como objetivos a corto plazo. Poner la economía al servicio de la sociedad y fortalecer el sistema económico-social son los ejes con los que se pretende trabajar en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Volcar los acuerdos fiscales que pueda tener el país, hablo en un sentido amplio, con dos elementos que seguramente nos comprometen a todos: la erradicación de la extrema pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. De desarrollo sostenible. Impulsar el sector productivo será prioridad, una vez que el presidente Lenín Moreno planteó la conformación de un consejo consultivo tributario. La idea sería articular el trabajo del mismo con el de la comisión, por ejemplo en la optimización de un sistema de incentivos, de los cuales 25 actualmente están vigentes. Si es que hay que mejorarlos, si es que hay que pulirlos, si no sacamos nada teniendo 20, sino que hay que concentrarlos en 8. Es una ley que está preparando el Ejecutivo en función justamente de este diálogo que se está generando. En ese sentido, minorías como la Izquierda Democrática plantean como opción un IVA diferenciado. Nosotros coincidimos con el presidente en que hay que apoyar al sector turístico y creemos que ese podría ser un mecanismo indispensable. Otros sectores de oposición plantean concentrar esfuerzos, por ejemplo, en el fortalecimiento de la dolarización. Si vamos a decir vamos a incrementar el flujo de divisas,
no restringiendo la salida de dinero, sino más bien captando más dólares dentro de la economía. Vamos a promover leyes de inversión para atraer inversión nacional y extranjera. Ya en el orden de leyes a corto y mediano plazo está en el Código de Comercio con un informe ya aprobado para segundo debate, sobre el cual se solicitaría una prórroga. La aprobación presupuestaria consolidada del año 2016, cuyo plazo es el 4 de junio del año en curso. Y por abocar conocimiento, la Ley de Minería, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico Financiero y Reparación a los depositantes afectados por el Decreto 685. César García, Ecuador TV. Y el Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre la colocación de 2.000 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional. En 2 tramos diferenciados, este ejercicio se realizará como parte de la planificación para financiar el plan anual de inversión correspondiente al presente año. Como parte de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo público la colocación de 2.000 millones de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. La información se hizo pública mediante un comunicado de prensa. La transacción se la realizará en 2 tramos. 1.000 millones serán colocados a 6 años plazo con una tasa del 8.75% y los 1.000 millones de bonos soberanos restantes serán colocados a 10 años plazo con una tasa de rentabilidad del 9.63%. Esta transacción se la realiza para cumplir con el financiamiento del Plan Anual de Inversiones correspondiente al 2017. Según información de la cartera de Estado, los bonos soberanos alcanzaron una demanda de 4.200 millones de dólares, realizada principalmente por inversiones institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia. Recientemente el primer mandatario expresó que su gestión económica tendrá como objetivo ver alternativas de financiamiento que permitan sustituir deudas de largo plazo y de interés elevado. Carlos Flores, Ecuador TV. Para socializar la reducción del impuesto al valor agregado IVA al 12%, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, recorrió varios locales comerciales. Este impuesto retornará a su valor original desde este jueves. Tras 12 meses del incremento de 2 puntos en el impuesto al valor agregado, IVA, conforme lo reglamentó la Ley Solidaria por el Terremoto, este 1 de junio la tarifa que fue temporal retorna a su valor habitual, es decir, 12%. Con el objetivo de que se cumpla esta disposición, el director del Servicio de Rentas Internas difundió la medida en centros comerciales. Para agradecer en nombre de todo el pueblo de Ecuador la solidaridad, que ustedes fueron responsables de la recaudación. Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de ICESA, indicó que su cadena de locales están listos para la reducción del tributo, así como el proceso de facturación. Los ajustes están hechos, el sistema es electrónico, entonces la noche de mañana se cambia todo el sistema y el día 1 amanecemos con todos los precios con el 12% de IVA como debe de ser. Medida que dinamizará el mercado, así lo considera Verónica de la Fuente, representante de la marca de cosméticos MAC en Ecuador. Esperamos que sea un impulso, que hay un pequeño impulso. Ha habido gente que sí nos ha comentado que están esperando, se han estado guardando un poco para este cambio. Según detalló el titular del SRI, todas las empresas que adquirieron sus productos aún al 14% de IVA y deban venderlos al 12%, no se verán perjudicados, pues con el crédito tributario se equiparará. El crédito tributario es el derecho que tienen los contribuyentes que comercializan productos grabados con IVA de cruzar el IVA que pagan en las compras de esos productos con el IVA que cobran a sus clientes al momento de las ventas. En este año que duró la medida y que se aplicó en 22 de las 24 provincias del país, el SRI estima una recaudación de 800 millones de dólares aproximadamente, que apoyaron en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Olga Velasco, Ecuador TV. Para el cuarto trimestre del año 2019 se prevé la primera producción de oro del proyecto aurífero Fruta del Norte, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. Así lo aseguró la compañía operadora Landing Gold, tras haber realizado un estudio de factibilidad. Además, dio a conocer el inicio de la construcción de las instalaciones de apoyo para el desarrollo de la mina y la concreción de la primera fase del financiamiento. Este anuncio ratifica que comenzarán la construcción ya en el próximo mes de junio, pero un tema importante es que con la actualización adelantan el inicio de producción. Nosotros habíamos anunciado siempre que el inicio de producción sería en el año 2019, a finales de 2019. En su momento Landín planteó el inicio para el primer cuarto el primer cuatrimestre del año 2020, pero hoy ya han mejorado esas condiciones o han adelantado esas condiciones y la primera producción de oro de Fruta del Norte sería en poco más de 2 años, es decir, para finales del año 2019, Fruta del Norte entraría formalmente en producción.
Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Tenemos más información. El Consejo de Administración Legislativa solicitó un alcance del proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. Pues a juicio de la instancia legislativa no están claros los objetivos que busca la ejecución de esta normativa. Esa fue la confirmación que hizo uno de sus integrantes. Luis Fernando Torres explica el por qué el CAL tomó esta decisión frente a este proyecto de ley que envió por la vía ordinaria el expresidente Rafael Correa. Administrativamente parece que se ha pedido un alcance, no es decisión del CAL, pero administrativamente un alcance para que luego la unidad de técnica legislativa sea la que emite el informe de procedibilidad. Alcance que podría modificar el espíritu de la norma, afirmó Torres, pues de por medio está un nuevo gobierno que no necesariamente puede compartir el criterio de la propuesta enviada por la administración anterior. Que el nuevo gobierno probablemente no esté en la misma línea del anterior en cuanto a ejercer un control más radical en redes sociales, y bien podría haber una recomendación del propio Ejecutivo que se lo trate de otra manera. Si el alcance que pueda llegar nuevamente a la legislatura en los próximos días no varía la esencia de la norma, este cuerpo legal busca aplicarse sobre todo en las empresas proveedoras de Internet, cuyos usuarios superen los 100,000 seguidores y que los mismos compartan contenido y lo difundan públicamente, mismos que puedan constituir actos de odio o discriminación, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Las empresas o proveedores, dice el proyecto, tendrán la obligación de elaborar un informe trimestral, el cual será presentado al Ministerio de Justicia respecto a la gestión de reclamos o reportes de contenido ilegal que presenten los usuarios. Además, las compañías proveedoras deberán establecer un mecanismo eficaz de trámite de esos reclamos, cuyo contenido ilegal puedan enmarcarse en las figuras de contravención o delito. El académico y experto en redes sociales, Cristian Espinosa, no es tan optimista respecto a los defectos de control que se pretende tenga esta disposición legal. Esta ley tiene un problema que puede ser muchas veces, tiene el riesgo de ser mal utilizada políticamente. Ese es el riesgo de una ley de este tipo. Pero además tiene otro riesgo, y es que haya más gente publicando justamente lo que se quiere evitar. La propuesta establece además que los proveedores de redes sociales designen agentes internos para que comuniquen a la Fiscalía hechos que puedan caer en lo delictivo. Además, estipula el cobro de multas si las compañías proveedoras no ejecutan las disposiciones contempladas en esta propuesta de ley. Javier Ceballos, Ecuador TV. El procurador de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó mantener el sigilo de todas las pruebas en el caso Odebrecht. Esto incluiría a Ecuador, que firmó un acuerdo de cooperación con dicho país. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe de las supuestas coimas que el grupo Odebrecht habría realizado a funcionarios de 12 países para beneficiarse de contratos en la construcción de obras. A la par se conoció un acuerdo de confidencialidad entre la empresa brasileña y las autoridades norteamericanas. El mismo tiene una duración de 6 meses y vence el próximo jueves 1 de junio. Sin embargo, desde la Procuraduría brasileña se solicita que la reserva a estas pruebas se mantenga. Solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes del acuerdo, contra ellos, la compañía y sus directivos, ya sea en el ámbito civil o penal. El oficio fue enviado a varios países, incluido Ecuador, cuyo fiscal general Carlos Vaca Mancheno viajó este martes a Brasil para reunirse con las autoridades a fin de conocer los avances de la investigación. Un día antes incluso había mantenido una cita con el embajador brasileño en nuestro país. Sí, nos reunimos con el embajador de Brasil. Yo emprenderé viaje al Brasil también porque vamos a establecer algunos mecanismos justamente de cooperación para que se conozca absolutamente toda la verdad. Solo en Ecuador el dinero que habría destinado Odebrecht para los supuestos actos de corrupción ascendería a $33.5 millones. Alex Llanos, Ecuador TV. Y por segundo día consecutivo, los concejales del municipio de Quito se acercaron a rendir su versión ante la Fiscalía en el caso de presunta usurpación de funciones de Mauro T., ex asesor del alcalde Mauricio Rodas. La denuncia fue puesta en enero de este año por los concejales del bloque de País, luego de que el Consejo Metropolitano de Quito conoció que Mauro T. actuaba como asesor del burgomaestre capitalino sin contar con vinculación contractual.
Por tal motivo, la Fiscalía convocó a los 21 ediles a rendir su versión libre y sin juramento, para conocer las funciones que desarrollaba al interior del Cabildo Mauroté. Fueron llamados en 3 grupos. Quienes estuvieron citados para este martes detallaron las razones por las que se solicitó la investigación. Del juicio que le tiene implementado la investigación que se sigue por el caso de la concejala Karen Sánchez, se ha implicado al señor Terán en una presunta usurpación de funciones. El señor Terán actuaba en delegación y nosotros teníamos entendido que era el asesor del alcalde, sobre todo en el tema de la coordinación de la agenda legislativa. El concejal Luis Reina señala otro ejemplo claro de la participación del ex asesor de Mauricio Rodas como delegado en las negociaciones del proyecto Quito Cables y Guayasamín. Asistí a esas reuniones que era convocado por parte del propio alcalde. Eso nos consta y entonces tendrá que explicar y tendrá que determinarse quién le daba esa delegación o él se las atribuía. Las versiones continuarán este miércoles con el tercer grupo de ediles en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Mauroté además está vinculado en otro proceso. El 5 de mayo la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, resolvió llamar a juicio tras analizar el dictamen acusatorio de la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria debido a la presunta omisión del procesado al no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Esto según información del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero. Olga Velasco, Ecuador TV. Un tramo de la avenida Rumichaca al sur de Quito fue reabierta. En este lugar se construye la estación del metro Morán Valverde. Sin embargo, comerciantes reclaman la afectación que han tenido en sus negocios. Elena Benavides es propietaria de uno de los negocios afectados por el cierre de la calle Rumichaca para la construcción de la estación Morán Valverde del metro de Quito. Se encuentra preocupada porque su local de comida es el sustento de su familia. Enero tocó mandar personal porque no salía para pagar a los empleados y queremos que nos deje el parqueadero tal y como estaba, porque si no nos va a dar lo mismo a nosotros que estar cerrado. El reclamo se dio en medio de la visita del alcalde Mauricio Rodas para la reapertura de un tramo de 200 metros de dicha avenida. Lo estamos haciendo con mucha mejor calidad. Ahora es una vía de hormigón con aceras de hormigón. Rodas también visitó la construcción subterránea de la estación y aseguró que las obras del metro se cumplen de acuerdo a lo planificado. Ya registramos un avance superior al 29% en la construcción de la obra. Tenemos al momento 37 frentes de obra. Sin embargo, Ricardo Sornosa, dueño de un restaurante, dice que aquí los trabajos tuvieron un retraso de 4 meses y los negocios son los que más sufren. Porque nosotros nos consideramos en este momento lucros cesantes. Nuestro bolsillo fue afectado totalmente. Hemos pedido una indemnización por el daño y perjuicios causados. Asegura que a su reclamo se suma el de muchos otros, por lo que quiso hablar con el alcalde, aunque su equipo no le permitió acercarse. Nos evitan de cualquier manera entablar contacto y yo quise hablar ahorita con el alcalde, no me dejaron y eso no está correcto. O sea, hay mucha dejadez en este sector, las basuras mismo del metro me lo botan en la puerta, en la ventana. El ofrecimiento de la alcaldía es que en los próximos meses se entregará en su totalidad la avenida Rumichaca, mientras los ciudadanos exigen un cronograma específico al que se dé fiel cumplimiento. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y al finalizar el mes de junio vence la vigencia de la compensación económica que entrega el municipio de Quito a los transportistas públicos. Veedurías ciudadanas y varios usuarios consultados se muestran inconformes con la calidad del servicio y rechazan un posible incremento en el sistema tarifario. El sentir ciudadano es prácticamente el mismo entre todos. Consideran que siguen siendo maltratados en los buses por una mala calidad en el servicio. Cogen y recogen donde que quieren. Cuando uno se les pide en la parada, van a dejar en la otra. Mucho correteo. Más de este che se va como sardina prácticamente. Un tema prioritario que se estableció dentro de los indicadores de calidad es el de acoplar las unidades en beneficio de las personas con discapacidad. Algo que no ha ocurrido. No ayudan a las personas que tenemos discapacidad, apenas uno se sube, arranca. En este sentido, la Veeduría de Transporte Público, que desarrolló un informe con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, considera que el monto destinado a compensar a los transportistas debe someterse a un examen especial de la Contraloría. Son 42 millones de dólares entregados a los señores transportistas, de los cuales entendemos que no todas las cooperativas de transporte fueron parte de este mecanismo de compensaciones. Hay cooperativas como la Cooperativa Nacional que no hay un solo bus
que está o haya sido beneficiado con este tema de las compensaciones. Frente al plazo para esta compensación que vence el 30 de junio, al momento se desarrollan mesas de trabajo que se esperan incluyan este tipo de criterios, distinto a lo sucedido cuando se planteó este subsidio. Quiere decir que el municipio no ha abierto las puertas a los ciudadanos, pero sí ha abierto las puertas a cierto sector de transportistas beneficiarios de la compensación. De por medio está el informe de una consultoría privada que plantea un escenario en el que se podría incrementar la tarifa a 34 centavos. Cualquier decisión que se adopte, sea mantener la compensación, que es uno de los escenarios, o incrementar los pasajes, debe venir de la mano con velar por la calidad de servicio que se presta al usuario. Lo cierto es que la ordenanza definirá el tema en medio de una insatisfacción de la ciudadanía con un servicio de mala calidad. César García, Ecuador TV. El gobierno actual ha comprometido una política económica coherente a lo ejecutado en la administración anterior, pero anuncia nuevas alternativas. En Pulso Político, Carlos Rabascal analizará con los expertos y docentes universitarios, Víctor Hugo Villacrés y Santiago García, la política económica de Lenín Moreno. Les esperamos. Hoy, 22 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. ¿Sabía usted que el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias y está probado que al menos 70 de ellas pueden producir cáncer? Es así que es imprescindible visibilizar el Día Sin Tabaco, Vanessa. Así es, por eso tendremos expertos que nos darán recomendaciones para evitar este tipo de vicios. Le esperamos entonces, como siempre, aquí al mediodía. A las 12 en punto, por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Volvemos. 30 parejas sellaron su unión civil en el Estadio Monumental de Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot fue el juez y el testigo. El gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, también participó. El acercamiento entre el gobernador del Guayas y el alcalde de Guayaquil coincidió con un matrimonio colectivo. Tras el acto, Ceballos y Nebot se refirieron a las acciones a emprenderse en esta nueva etapa política del país. La relación será fluida dentro de la ley por los intereses de la provincia de Guayaquil, y cada cual tendrá su opinión ideológica y política, lo cual es respetable y así debe ser. Siempre está previsto poder conversar, ya lo dijo nuestro señor presidente, de mucho consenso, de mucho diálogo, de poder entablar conversaciones para buscar soluciones. Incluso que no se descarta que a la sesión solemne por las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico asista el presidente Lenín Moreno. De manera que si Lenín Moreno, que es mi amigo, que tiene su ideología que yo respeto, aunque no comparto, quiere sumarse a un trabajo por Guayaquil, un trabajo civilizado, siempre las puertas de Guayaquil estarán abiertas y la actitud de su alcalde será la actitud correcta. El burgomaestre actuó como juez y el Ejecutivo Provincial como testigo de honor de la boda civil de 30 parejas.
siendo el escenario la cancha del estadio de fútbol del Barcelona Sporting Club. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Quito se prepara para la época de verano con un plan de prevención y respuesta que permita evitar el impacto de los incendios forestales. 162 sectores son susceptibles a incendios según el Atlas de Riesgos. Los nuevos trajes que usarán los miembros del Cuerpo de Bomberos para atender las emergencias son de última tecnología, con varias capas para retardar el fuego. Así lo explicó el comandante Ever Arroyo. Este equipo de aire, la compañera saca el seguro, ingresa en su boca y puede respirar sin ningún problema para poder escapar. Y en su mochila ella carga un refugio forestal. También estarán disponibles 182 vehículos, entre ambulancias, camiones, equipamiento logístico y un nuevo helicóptero adquirido por la institución. Todo esto, pues según el INAMI, se prevé un verano muy seco. Se va sintiendo mayor flujos de viento, como estamos viendo en la pantalla, de que hay ingreso más de vientos, ¿no? Entonces por eso se va a sentir rachas de vientos un poco más fuertes. Para el plan de prevención y respuesta para la época seca, el municipio de Quito ha invertido 3.4 millones de dólares y según se dio a conocer, los protocolos fueron innovados y se contará con 26 brigadas ubicadas en puntos estratégicos. Están compuestos por 5 bomberos que van en un vehículo y este vehículo contará con 20 tramos de manguera forestal, 4 pitones, bifurcadoras, batefuegos. Además, se llama a la ciudadanía a colaborar para evitar los incendios, evitando quemas agrícolas o fogatas. Quienes provoquen incendios serán sancionados de acuerdo al COIP. Entre el 2015 y 2016 hubo 20 detenidos y 8 sentenciados. La vía para alertar y denunciar es el 911. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en otro tema, un avión Cessna T-206 con placas AAE 179 se accidentó esta mañana en la pista de Pinduyacu, provincia de Pastaza. La aeronave cumplía una misión de transporte de personal. Los 5 tripulantes fueron rescatados y se encuentran en buenas condiciones de salud. Sin embargo, presentan ligeros golpes. Los militares fueron atendidos en el hospital militar y en una casa de salud del Puyo. Así lo informó en un boletín de prensa el ejército ecuatoriano. Además, anunció la conformación de una junta investigadora de accidentes que se encargará de determinar las causas del siniestro. ...22 delegaciones, 18 de ellos ministros de Relaciones Exteriores, confirmaron su asistencia a la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis de Venezuela que se realizará este miércoles en la Organización de Estados Americanos en Washington. Venezuela será el gran ausente de la sesión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que el gobierno de Nicolás Maduro solicitara el pasado 28 de abril su salida del organismo, aunque no se descarta que de última hora envíe a su representante. De esta reunión se espera la aprobación de alguna de las propuestas. Entre ellas está el cese de la convocatoria a una nueva constituyente. Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal interrogar al presidente Michel Temer, quien es investigado por delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. El interrogatorio estará centrado en los polémicos audios en los que se afirma Temer haber pagado sobornos. Michel Temer no será obligado a presentarse ante la policía, ya que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el mandatario, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo máximo de 24 horas. Y el ejército de Estados Unidos realizó este martes una prueba militar sin precedentes para comprobar su capacidad de interceptar un misil balístico en el Pacífico. La prueba se realizó desde la base del sur de California y se da en medio de la tensión con Corea del Norte por conseguir un proyectil balístico que atraviese parte o todo el océano en dirección a la costa oeste estadounidense. Es la primera vez que se simula un ataque real con misiles desde el Pacífico. Activistas irrumpen el Congreso en Texas en rechazo a las medidas migratorias presentadas por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, el autoproclamado Estado Islámico difunde un video de un sacerdote y varios fieles secuestrados en Filipinas. Más en el siguiente resumen internacional.
cientos de manifestantes que se oponen a una nueva y estricta ley en contra de la ciudad de Santuario realizaron una protesta desde la galería pública en el Congreso de Texas, lo que interrumpió la sesión y provocó que los legisladores en el Pleno se enfrentaran e incluso amenazaran con usar armas, un hecho que demuestra la división sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. La desigualdad en América Latina disminuyó entre 2008 y 2015 a un ritmo anual del 0.9%, pero sigue siendo muy alta. Así lo anunció la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Alicia Bárcena, al presentar un informe sobre el panorama social de la región. En Panamá murió el exdictador Manuel Antonio Noriega a los 83 años en un hospital público en donde estaba recluido en estado crítico desde el pasado mes de marzo. Noriega gobernó entre 1983 y 1989 hasta ser derrocado. Pasó 26 años en cárceles de Francia, Estados Unidos y Panamá, acusado por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico. En enero fue detectado con un tumor cerebral. El autoproclamado Estado Islámico difundió un video del sacerdote secuestrado en Filipinas. El religioso fue raptado el pasado martes junto a un grupo de fieles durante una misa. La organización rebelde aseguró que no serán liberados hasta que el gobierno interrumpa la operación militar en su contra. Un hombre junto a su esposa en Texas captaron a una serpiente que regurgita a su presa, que resulta ser también una víbora de gran tamaño. En las imágenes se observa a la víbora negra con algo que le sale de la boca, en un comportamiento usual de estos reptiles. Al sentirse amenazada por la presencia del humano, la serpiente cazadora empieza a regurgitar al otro animal. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias internacionales y ahora vienen los deportes. Está con nosotros ya Fernando Estrada, lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está Fernando? Fernando, buenas noticias para los liguistas después de tanta angustia y en el orden internacional. Claro que sí, César, Sofía, un gusto saludarlos a ustedes a esta hora con una novedad importantísima. Ustedes lo manifestaban, Liga ganó 2-1 en calidad de visitante, había conseguido un empate en la ida el 28 de febrero, hace ya algunos meses en realidad, y Liga pudo conseguir en calidad de visita su clasificación a la siguiente etapa. Muy bien, tendremos entonces de inmediato los detalles. Vimos que hubo algunos incidentes al finalizar el partido. Sí, sobre el final, esperemos que no haya sido nada mayor. Muy bien, bueno, estaremos pendientes. Bien, entonces el equipo y a las 22 horas no se pierde el día de hoy Pulso Político. Conmigo será, con nosotros será hasta el día de mañana. Que descansen, nos reencontramos el día de mañana a las 6:30.